Bienvenidos a El Debate. En este espacio de análisis exhaustivo y contraste de perspectivas, nos adentramos hoy, 14 de abril de 2026, en una encrucijada que define nuestro tiempo. Imagina por un momento que cada mañana al despertar ves una flota incesante de camiones pesados atravesando las carreteras comarcales de tu pueblo rural para descargar, medio millón de toneladas anuales de lodos industriales, carroñas y purines. Madre mía. ¿Medio millón? Sí, medio millón. Y todo esto bajo la solemne promesa de salvarnos de un colapso energético global, porque nos encontramos inmersos en una crisis sistémica que, fíjate, ya no es una advertencia teórica. Como advirtió la Agencia Internacional de la Energía en septiembre de 2025, la rápida e irreversible caída mundial en la extracción de petróleo y gas es un hecho. Exacto, y es una vulnerabilidad estructural que se ha visto drásticamente agravada por el actual estado de guerra de la administración Trump contra Irán. O sea, el contexto es de urgencia absoluta. Totalmente. En este marco de extrema tensión, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha impulsado el Plan Regional de Biometanización 2024-2030, que incluye, entre otras cosas, la tramitación de una macroplanta en Daimiel de 486.000 toneladas anuales. La pregunta central que exploramos hoy es crítica. ¿Es la rápida implantación de estas macroplantas de biometano una adaptación técnica y sistémica imperativa ante el colapso de los combustibles fósiles? ¿O es, por el contrario, un modelo especulativo y contaminante que convierte al medio rural en, territorios de sacrificio? Esa es la gran cuestión. Eso es, y para establecer el punto de partida de este análisis, mi postura es que el biometano representa una transición ineludible que debe gestionarse mediante estrictos marcos regulatorios y técnicos, no mediante el bloqueo sistemático. Y mi perspectiva, diametralmente opuesta, es que el modelo actual es una imposición antidemocrática que amenaza de forma irreversible ecosistemas críticos y la salud pública. Y esto requiere una paralización y moratoria inmediata. No podemos permitir que la urgencia macroeconómica sirva como cheque en blanco para destruir el territorio local. Vamos a ver, para entender realmente por qué defiendo esta urgencia técnica, tenemos que mirar la escala del abismo al que nos asomamos. Fíjate que mañana, 15 de abril, se celebra en Ciudad Real el encuentro No es Normal, avalado por investigadores del CSIC. Sí, conozco el evento. Pues el título no ocurrió ser acertado. La evidencia científica subraya que hemos alterado ya los límites planetarios. La época de la energía abundante y barata sobre la que construimos nuestra civilización sencillamente ha terminado. No estamos ante una fluctuación de los mercados bursátiles. Ya, estamos ante un cambio de paradigma civilizatorio, lo sé. Exacto. Ante esto yo sostengo firmemente que el Plan Regional de Biometanización no es un capricho político de la Junta, es una infraestructura de supervivencia pura y dura. Entiendo el miedo ciudadano, por supuesto, pero la solución no puede ser prohibir la adaptación energética. ¿Pero a qué coste? Ese es el problema. El coste se emitirá a conciencia. La salida lógica está en lo que proponen desde la plataforma de Socuéllamos. Ellos abogan por establecer un marco común de mínimos. Sí, es un enfoque que puede sonar excesivamente técnico, pero sinceramente es el único viable. Hablamos de exigir a las plantas una trazabilidad inquebrantable, límites analíticos milimétricos del digestato, monitorización continua de emisiones y garantías absolutas de independencia técnica. Si logramos someter esta industria a la ciencia y la técnica, logramos evitar el colapso. A ver, comprendo el escenario macroeconómico y la gravedad de la crisis global que planteas. Nadie serio niega que los límites biofísicos de la Tierra están al borde del precipicio. Pero permítame decirte que rechazo de plano que ese diagnóstico tan aterrador justifique el remedio que nos están imponiendo. ¿Por qué? Si es la única alternativa a gran escala. Porque el fin no justifica los medios. La postura que yo defiendo y que está en línea con la plataforma de Torralba y Stop Biometano Daimiel es que este plan regional es incompleto, es apologético y básicamente encubre un modelo puramente extractivista y especulativo. No es una cuestión de ajustar unos límites analíticos en un laboratorio con una bata blanca. Bueno, la ingeniería ambiental es mucho más que ajustar límites en un laboratorio. Sí, pero fíjate en la magnitud física real del proyecto de Daimiel.
Pretenden procesar 486.000 toneladas de residuos al año. Para que todos nos hagamos una idea visual, eso es casi 10 veces más de todos los residuos que produce Daimiel entero. Es una planta de escala regional, claro, tiene que aglutinar. ¿Pero para qué? De esa inmensa montaña colosal de materia putrecible, el proceso de biometanización apenas extrae entre un 5% y un 10% de gas. Un gas que necesitamos desesperadamente. Vale, ¿y qué pasa con el 90% restante? Se convierte en miles de toneladas de digestato, que es un subproducto tóxico. Estás hablando de exprimir una montaña inmensa de basura para obtener apenas unas gotas de energía, dejando un mar de pulpa contaminante que nadie quiere. Esa es la verdadera matemática de esta transición. Y esto supone un riesgo letal para el acuífero 23 de la Mancha Occidental, que recordemos ya está declarado oficialmente en mal estado, por no hablar de los humedales reserva de la biosfera del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Espera, porque acabas de tocar el núcleo técnico del asunto y quiero que lo desgranemos bien. Mencionas el volumen de residuos y el acuífero 23. Ojo con demonizar el proceso de digestión anaeróbica sin entender cuál es la alternativa. No lo demonizo, leo las cifras. Ya, pero yo te propongo una analogía para dimensionar el momento histórico en el que estamos. Piensa en la transición energética global como un triaje médico a escala planetaria, en medio de una sala de urgencias que está completamente colapsada. El paciente, que es nuestra sociedad hiperdependiente del diésel y el gas, está sufriendo un fallo multiorgánico. Los tratamientos que nos quedan, es decir, estas macroplantas de biometano, tienen efectos secundarios, indeseables, por supuesto. Van a alterar el entorno local, van a generar subproductos pesados como el digestato. Pero la inacción médica, o sea, no extraer ese metano, significa literalmente la muerte del paciente. Eso es una falsa dicotomía. No lo es. Los precios de la energía están disparados por la guerra en Irán, la agricultura en Castilla-La Mancha se asfixia sin fertilizantes y la industria no puede pagar sus facturas. Necesitamos fuentes de metano locales ya. Si no lo extraemos de los residuos orgánicos mediante estas plantas, el colapso industrial y social está garantizado. A ver, tu analogía del triaje médico es muy gráfica, de verdad, pero falla estrepitosamente en el mecanismo de aplicación real. Si tu paciente se está muriendo, no le administras un tratamiento que, para intentar reanimarlo 5 minutos, le destroza los riñones y el hígado de paso. Bueno, si la alternativa es que se pare el corazón... Déjame terminar esto, porque eso es precisamente lo que cuestiono de este plan. La supuesta eficiencia de este modelo centralizado no existe. Hablas de buscar fuentes locales para mitigar la crisis energética, pero el diseño de estas macroplantas contraviene de forma frontal los principios de proximidad y autosuficiencia de la propia Ley 720/22 y la Ley 21/2013. Son plantas de escala regional, la proximidad es relativa a la región. Pero fíjate en la paradoja logística tan absurda en la que estamos cayendo. Para alimentar a este monstruo y alcanzar esas 486.000 toneladas anuales, Daimiel no basta. Van a tener que traer residuos en camiones desde cientos de kilómetros a la redonda. Estamos quemando gasoil, ese mismo gasoil que tú dices que escasea por el conflicto en Oriente Medio, en una flota incesante de tráfico pesado, destrozando carreteras comarcales solamente para centralizar residuos. Es un balance energético que sigue siendo positivo al final. Es como usar una estufa de leña a máxima potencia para intentar enfriar una habitación. Y ojo, no nos engañemos, esto no es un experimento teórico que solo pasa en Castilla-La Mancha. Mira la conflictividad brutal que hay en Europa con esto, en Francia, en las regiones de Bretaña y Normandía, en Alemania y aquí mismo en España en los yesos de Barbastro. Este modelo está convirtiendo pueblos enteros en sumideros de residuos de otras provincias simplemente para alimentar un mercado especulativo. Esto no es transición ecológica, es convertir a Daimiel en el vertedero del país. Entiendo la frustración con la logística, de verdad. Y la paradoja de quemar diésel para crear biometano es un apunte válido que la Administración sin duda debe optimizar. Sin embargo, creo que asumes que las plantas se construyen en una especie de vacío regulatorio y subestimas profundamente las salvaguardas técnicas. No las subestimo, dudo de su aplicación real. Pero es que no estamos hablando de hacer un agujero en un paraje natural virgen y tirar ahí los camiones de purines. El proyecto de Daimiel, por ejemplo, está proyectado en una zona netamente industrial, el polígono Cidag, a unos 1.750 metros de las instalaciones de Vestas.
Sigue estando al lado del pueblo. Sí, pero es un suelo diseñado, cualificado y preparado urbanísticamente para absorber impacto industrial pesado. Y la burocracia europea no es papel mojado, compañera. Si aplicamos una evaluación ambiental estratégica integral ordinaria, la Directiva Marco del Agua exige estabilizar el digestato de manera estricta. La ingeniería moderna tiene sistemas de lavado de gases y biofiltros avanzadísimos que capturan las emisiones fugitivas de amoníaco, metano y ácido sulfídrico. Si implementamos la monitorización independiente que exigen plataformas como la de Socuéllamos, la biometanización pasa de ser un vertedero, como tú lo llamas, a un ciclo cerrado de economía circular. Uf, lo siento, pero me cuesta horrores compartir esa confianza ciega en la burocracia y en la ingeniería teórica. Como dicen a menudo en las asambleas de las plataformas ciudadanas, el papel lo aguanta todo. El papel te aguanta cualquier medida correctora maravillosa, pero la experiencia nos enseña una realidad mucho más cruda. La experiencia también avanza y mejora con la técnica. Ya, pero no hace falta irse a Alemania para comprobar cómo fracasa esa teoría. Basta con mirar el historial reciente del propio Daimiel. Me hablas de polígonos industriales súper preparados y de garantías técnicas europeas. ¿Qué pasó con Alquimia? Bueno, ese es un caso aislado de mala gestión. No, no es aislado. Pasaron absolutamente todos los trámites burocráticos. Tenían las evaluaciones ambientales exigidas por la Junta. Todo estaba impoluto en los despachos de Toledo. Pero la realidad sobre el terreno fueron escapes de gases tóxicos, una alarma social tremenda en el pueblo y unos incendios gravísimos por una gestión nefasta de residuos tóxicos. ¿Y qué me dices de Albinesa? Son sectores industriales diferentes. Otra empresa con todas las autorizaciones medioambientales supuestamente en regla. Y sin embargo, los vecinos sufren de forma continuada malos olores nauseabundos. Han sufrido la ruptura de balsas y episodios donde hectáreas enteras de campo se han encharcado de vinazas durante semanas. A ver, son incidentes industriales muy graves, no te lo voy a negar en absoluto. Pero, precisamente, demuestran que lo que falla ahí es la inspección a posteriori de la Junta, no la viabilidad de la tecnología de digestión anaeróbica en sí misma. Si partimos de la base de que la administración siempre va a ser negligente... Déjame profundizar en esto, porque el problema no es únicamente si el inspector pasa el martes o pasa el jueves. El problema es la naturaleza íntima, biológica y química de lo que estamos manejando en estas plantas y que tú reduces al término amable de economía circular. Es que es economía circular. Estás reaprovechando un residuo. Para que todos nos entiendan, ¿qué ocurre realmente dentro de ese digestor y qué sale de él? Tú hablas de estabilizar el digestato como si fuera el estiércol inofensivo que echaban nuestros abuelos al campo en La Mancha. Esa es la gran trampa semántica de este plan. Biológicamente, el digestato resultante de procesar lodos industriales y purines de macrogranjas hipermedicadas es un reservorio masivo de genes de resistencia a antibióticos y de metales pesados. Las analíticas controlan esos parámetros. Cuando esparces miles de toneladas de esa sopa química en los suelos agrícolas alrededor de Daimiel, eso no se evapora ni desaparece mágicamente. Las partículas forman bioaerosoles que el viento arrastra y la parte líquida sencillamente percola, atraviesa el terreno poroso y calizo, filtrándose de forma inevitable hasta el acuífero 23. Siempre y cuando se esparza por encima de los límites agronómicos, claro. Estamos hablando del mismo acuífero que sostiene todo el ecosistema del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y que da soporte hídrico a toda la región. Si un fondo de inversión que gestiona la planta decide ahorrar costes de estabilización o si hay un fallo de diseño como en Albinesa, envenenas una reserva hídrica estratégica de forma irreversible. Ese es el riesgo. Fíjate que aludes constantemente a un escenario de catástrofe que presupone dolo o negligencia absoluta en cada paso del proceso. Planteas que el digestato es radioactivo poco menos, cuando la normativa agronómica regula exactamente las cantidades de nitrógeno y metales que pueden ir al suelo. Pero quiero llevar la conversación a la reacción social, porque aquí es donde encontramos el tercer gran punto de fricción entre nuestras posturas. Vale, hablemos de la reacción social. Ante el riesgo técnico que describes, las plataformas ciudadanas no están pidiendo más inspectores o mejores biofiltros. Proponen directamente llevar la declaración ambiental estratégica a un contencioso administrativo. Están pidiendo la paralización judicial total del plan regional. Y aquí es donde tengo que confrontar esa postura. No estamos ante una reacción tremendamente desproporcionada. En absoluto. En términos de sociología ambiental, esto roza el clásico síndrome NIMBY, el famoso Not in my backyard, no en mi patio trasero.
Entiendo el arraigo y el miedo legítimo de los vecinos de Torralba o Daimiel. De verdad que sí. Pero la Junta impulsa este marco regulatorio precisamente porque el mercado global y la necesidad energética ya nos han arrollado. Si cada municipio con características industriales óptimas lleva el plan a los tribunales para bloquearlo, estamos impidiendo que toda Castilla-La Mancha se adapte a un colapso energético que ya está mermando nuestra capacidad productiva. Calificar la defensa férrea del agua y la tierra como una simple rabieta NIMBY es reducir un conflicto de supervivencia territorial a un egoísmo vecinal que francamente es un mito. No estamos hablando de que a los vecinos les moleste el impacto visual de una nave industrial. Estamos ante una falla democrática y estructural colosal por parte de la Administración. Bueno, falla democrática es un término muy fuerte. Vamos a mirar los datos oficiales de la Junta a ver si es fuerte o no. Durante el proceso de información pública del Plan Regional de Biometanización se presentaron nada menos que 15.071 alegaciones. 15.071. ¿Sabes cuántas han alterado sustancialmente el documento final? Sé que la mayoría fueron desestimadas, sí. Prácticamente ninguna. Han sido ignoradas sistemáticamente en la Declaración Ambiental Estratégica. Eso no es síndrome NIMBY, es una administración pasando como una auténtica pisonadora por encima de la participación pública que exigen leyes como la 27/2006 y el propio convenio de Aarhus a nivel europeo. Pero la desestimación masiva de alegaciones puede deberse perfectamente a criterios técnicos, no necesariamente a un desprecio democrático. Si las alegaciones piden la prohibición total sin alternativas técnicas, la Administración, que tiene el deber de asegurar el suministro energético regional, lógicamente las va a rechazar de plano. Es que no es solo la desestimación masiva, es la falta de transparencia en la tramitación. Si el proceso es tan garantista, riguroso y milimétrico como tú defiendes, explícame esto. ¿Cómo es posible que el proyecto de Daimiel, diseñado para ser la segunda planta más grande de toda Castilla-La Mancha con casi 500.000 de toneladas, aparezca en el portal institucional Nevia bajo la clasificación de tramitación simplificada? Bueno, Llamar tramitación simplificada a un monstruo industrial de este calibre tiene, como mínimo, un humor burocrático muy oscuro. Al catalogarlo así o al buscar declararlo proyecto de interés prioritario, la Administración intenta saltarse precisamente la evaluación ambiental estratégica integral ordinaria, que es el único lugar donde de verdad se miden los efectos sinérgicos y acumulativos de meter tanta basura en un solo punto. Esto es una vulneración flagrante del principio de precaución del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A ver, la figura de tramitación simplificada en Nevia se utiliza para agilizar burocracia, acortar plazos administrativos frente a una crisis energética que es urgente, no para eximir a la planta de cumplir la Directiva de Emisiones Industriales. La planta tiene que cumplir igual. Pero acortar esos plazos elimina de facto la participación ciudadana y el análisis de impacto profundo que se requiere. Y el impacto económico de ese error es devastador. No nos engañemos, Daimiel y la comarca de La Mancha no son un páramo vacío esperando a ser reindustrializado. Tienen una economía rural sostenible que está fuertemente apoyada en el turismo patrimonial y natural, y un sector vitivinícola de primer nivel mundial. Sectores que también consumen muchísima energía. Sí, pero la denominación de origen La Mancha fundamenta su prestigio internacional en las propiedades y la pureza ambiental de su territorio. Si inundas los campos aledaños con bioaerosoles y digestatos industriales, alteras las propiedades organolépticas de la uva, espantas al turismo rural y destruyes para siempre la imagen de la comarca. Como resuena en las protestas que ya recorren Castilla y León y media Europa, el resumen de este modelo es dolorosamente claro. Pan para hoy, mierda para siempre. Es un eslogan muy duro. Pero es real. Porque los grandes fondos de inversión se llevan el gas limpio por una tubería directa a Europa Central y a nosotros nos dejan el tráfico pesado, las carreteras rotas y la toxicidad de nuestros acuíferos. Por eso, la movilización vecinal no es desproporcionada, es vital. Las victorias ciudadanas en Hervías, en La Rioja, en Navarra o en los municipios de Lleida demuestran que, cuando alcaldes y vecinos se unen, es legalmente posible forzar moratorias y frenar licencias abusivas. Es la única forma de exigir que no conviertan nuestros pueblos en territorios de sacrificio. ostras, es innegable que has delineado unos riesgos locales profundos, y la tensión entre la macroeconomía y la microeconomía de la región es palpable.
Para mí, el eje central de esta disyuntiva sigue siendo la gestión del riesgo frente a la certeza del colapso, la realidad implacable de los límites biofísicos de la Tierra y la caída de la extracción de combustibles fósiles nos han empujado a un callejón sin ninguna salida fácil. En eso estamos de acuerdo. No hay salidas fáciles. Claro, y por eso las infraestructuras de biometanización no son un modelo especulativo opcional, son una herramienta técnica drástica y absolutamente necesaria para el mantenimiento de nuestra estructura social básica durante la próxima década. Comparto la preocupación por el impacto en el acuífero 23 y en el modo de vida de la comarca, pero la vía no puede ser la paralización ciega y la judicialización de la adaptación energética en toda Castilla-La Mancha mediante contenciosos. La exigencia ciudadana debe centrarse implacablemente sobre la administración, reclamando marcos de trazabilidad que no admitan fisuras, monitoreo de emisiones en tiempo real y penalizaciones severas si la estabilización del digestato falla. Intentar salvar el medio ambiente global a base de triturar y contaminar los ecosistemas locales es una contradicción letal. No podemos sucumbir a esta narrativa del miedo que dictamina que el déficit energético justifica saltarse los mecanismos de control democrático y ambiental. Hasta que no exista una moratoria legal que frene este despliegue desordenado y hasta que la Junta no apruebe un marco previo puramente garantista que blinde sin lugar a dudas la salud pública y tesoros hidrológicos irreemplazables como las tablas de Daimiel, este plan regional es indefendible. Lo que estamos presenciando es un diseño extractivista hecho a medida para enriquecer a fondos de inversión a costa de asfixiar a los pueblos. Y ante la amenaza real de convertirse en una zona de sacrificio, el medio rural no solo tiene el derecho legal de defenderse en los tribunales, sino el deber moral de hacerlo. Llegamos así al corazón del dilema de nuestra era. Queda claro tras esta sesión que el despliegue del biometano en Castilla-La Mancha encierra lecciones universales que trascienden, con mucho, las fronteras de Daimiel. Nos enfrentamos a la colisión frontal entre la necesidad imperativa de encontrar alternativas energéticas ante un planeta exhausto y el derecho inalienable de las comunidades a no ser arrolladas en el proceso de transición. Totalmente. Al final, todo esto nos obliga a mirar muy de cerca esa metáfora del triaje médico que proponías al principio. Si como civilización estamos verdaderamente en urgencias, la pregunta no es únicamente ¿qué tratamiento nos mantiene vivos un día más? La verdadera pregunta es ¿quién se lleva los beneficios del tratamiento y a quién estamos obligando, de forma antidemocrática, a soportar los peores efectos secundarios en el salón de su propia casa? Es una disyuntiva de proporciones históricas sobre quién asume realmente los costes de nuestra supervivencia energética y hacia dónde queremos ir. Les dejamos con esa profunda reflexión. Gracias por acompañarnos en este análisis